Bien, hoy vamos a explicar en este video algo que como construcciones metálicas, la especialidad es lo básico. Vamos a hablar de la soldadura o uno de los tipos de procedimientos de soldadura, ya que como bien sabemos existen varios, pero el más utilizado por nosotros en nuestra especialidad es el sistema de soldadura de arco metálico recubierto, o más conocido como SMAUT. El SMAUT, ya acá podemos ver su significado en inglés. Para nosotros la traducción en español es soldadura de arco metálico recubierto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a utilizar una fuente de poder, que en este caso es la máquina de soldar, y vamos a utilizar, como bien lo dice acá, el arco recubierto, que en este momento sería el electrodo. ¿Ya? El electrodo nosotros lo vamos a ver como el metal de aporte. Eso va a ser para nosotros el electrodo. Y donde nosotros vamos a proceder, o el metal donde nosotros vamos a soldar, ese va a ser el metal base. Entonces, para hacerlo más sencillo, la unión o el contacto del metal base con el metal de aporte, eso se llama arco eléctrico. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros vamos a empezar a definir parte por parte cuál es el procedimiento de soldadura de arco metálico recubierto. Primero, tenemos que tener una fuente de poder. En este caso, como bien lo dije anteriormente, es la máquina de soldar. Luego de la máquina de soldar tenemos dos extensiones, que es el cable porta o el porta electrodo, y también tenemos la tenaza tierra, que ustedes ya lo han visto en nuestro taller y que después los vamos a mostrar en físico. Este cable tierra va conectado al metal base y el porta electrodo es donde nosotros vamos a poner, como bien lo dice, el electrodo. ¿Ya? Pero antes de eso tenemos que tener en claro algo muy importante. No es llegar y utilizar cualquier electrodo. Tenemos que conocer qué tipos de electrodos o qué significa cada electrodo antes de usarlo. Para eso, aquí vamos a hacerle un recordatorio. Todos los electrodos, o las varillas de soldar como ustedes lo conocen, tienen estos numeritos. Todos los electrodos en la parte superior tienen estas siglas, y cada sigla tiene un significado. La primera, donde está la letra E, obviamente significa electrodo. Los segundos dos números, en este caso vamos a poner como ejemplo el 6010, los dos primeros números identifican la resistencia y la tracción por pulgada cuadrada. Eso es el significado de los dos primeros números. El tercer número, que en este caso es el 1, significa la posición a la cual yo puedo utilizar el electrodo. Tenemos muchas posiciones. Ustedes saben que tenemos la posición plana, ascendente, vertical, sobre cabeza. Y el número 1 significa para nosotros toda posición. Entonces, este electrodo yo lo puedo soldar en cualquier posición. Y el último número, que en este caso es el 0, me da el tipo de revestimiento el cual tiene el electrodo. Entonces, teniendo todo esto en claro, yo voy a saber cuál es el electrodo que voy a utilizar antes de proceder a soldar. Hay otra cosa muy importante. Si bien es cierto, acá yo tengo un electrodo 6010, tengo varios tipos o varias medidas en realidad de electrodo 6010. ¿Qué quiero decir? Tengo electrodos de diámetros como el 332, que es un poco más delgado, y tengo electrodos como un octavo, que es un poquito más grueso.
Acá tengo el mismo electrodo, que es el 6010, pero de diferente medida. Este es un 332, que es un poquito más delgado en su diámetro, y este es de 1/8, que es un poquito más grueso en su diámetro. Para que ustedes entiendan, dependiendo del espesor del metal base, entre comillas, el metal base puede ser un perfil, una plancha. Dependiendo del espesor del metal base, yo voy a saber qué tipo de electrodo voy a utilizar. Por lógica, entre más delgado el espesor, más delgado el electrodo. Eso se entiende. Bien. Ahora sí vamos a proceder a mostrar los elementos que necesitamos para proceder a la ejecución del arco eléctrico, o vuelvo a repetir para que se lo aprendan de memoria: soldadura de arco metálico recubierto, que es esto. Bien, antes de comenzar el proceso de soldadura, tenemos que tener todo nuestro equipamiento de protección personal, lo que conocemos como EPP. Esto conforma lo siguiente: chaqueta de cuero, coleto de cuero, pantalón de cuero, zapatos de seguridad, polaina, ¿ya? Capuchón, lentes de seguridad, y una de las cosas más importantes, los guantes para soldar. Todos estos elementos son nuestra primera protección antes de soldar. Después tenemos las herramientas que vamos a utilizar en el proceso de soldadura, como lo es la máscara de soldar, un pica escoria o pica sal, como muchos le dicen, la escolla de cera para limpiar nuestro cuerpo. Como les mencionaba anteriormente, dependiendo del metal base al cual voy a proceder a soldar, voy a escoger el electrodo adecuado. Como ustedes pueden ver, este es un perfil, y acá tenemos una plancha de unos 8 milímetros de espesor. Entonces vamos a hacer un procedimiento de soldadura con perfil, con un electrodo 6010, 332, y vamos a hacer un procedimiento de soldadura con el electrodo 6010 de 1/8 en la plancha. Y así ustedes podrán ver la diferencia en el procedimiento de soldadura en un metal base con espesor de 2 milímetros, que es uno de los procedimientos más difíciles. Y después tenemos el procedimiento en plancha. Bien, antes de comenzar con el proceso de soldadura, quisiera dar una pequeña explicación de cómo va a ser el movimiento el cual ustedes deben realizar en el momento que ejecuten el arco eléctrico. Hay muchas maneras de hacer este movimiento. Uno de los más comunes es la media luna. Significa que la varilla, al momento de soldar, ustedes tienen que ir haciendo medias lunas. Ese es el movimiento que ustedes deben realizar al momento de ejecutar el arco eléctrico. Otro movimiento que también es muy común es el del círculo. Comienzan ustedes y hacen círculo tras círculo. Ambas maneras funcionan cuando ustedes realizan cordones en metales sobre espesores de 4 milímetros. ¿Ya?
ya que la temperatura que se alcanza con el electrodo y el metal base permite realizar este tipo de cordones. No así cuando ustedes tienen que soldar perfil. A pesar que mucha gente cree que esto se puede realizar en un perfil, es muy difícil ya que los espesores de los perfiles son muy delgados. Entonces eso dificulta poder realizar este tipo de cordones. Para eso hay algo que todos conocemos como arco intermitente. ¿Qué quiere decir esto? En la junta de dos perfiles, el arco intermitente significa que voy a proceder a hacer esto, pero cortando el arco. ¿Me explico? Vamos a hacer un círculo corto, otro círculo corto, otro círculo corto, y así sucesivamente hasta yo llegar al final de la soldadura. ¿Por qué se debe realizar así? Vuelvo a explicar. La temperatura que alcanza el electrodo con el metal base, aunque yo utilice un electrodo de muy bajo diámetro, como es el 332, en los metales de bajo diámetro, la temperatura que se alcanza generalmente hace que el metal base se me perfore. Entonces, para evitar eso, yo debo realizar un arco cortándolo para así poder yo controlar la temperatura y evitar que se hagan este tipo de perforaciones cuando yo estoy soldando constantemente, como lo haría en metales sobre los 4 milímetros de espesor. Teniendo claro esto, ahora sí podemos proceder a ejecutar la soldadura. Ya. Bueno, entonces vamos a proceder a la ejecución del arco eléctrico. En este momento yo escogí el electrodo 6010 de 1 octavo para realizar un cordón en el metal base de 8 milímetros de espesor. ¿Ya? Vamos a realizar el cordón, lo vamos a limpiar y vamos a mostrar cómo debe quedar en el movimiento de media luna. ¿Ya? Y luego vamos a proceder a hacer el proceso de soldadura de arco, pero con perfil. Acá tenemos la forma de cada una de las medias lunas al momento de soldar. Esto se puede realizar en posición plana, ascendente y sobre cabeza, con el electrodo adecuado según las especificaciones del electrodo. ¿Ya? Ahora vamos a realizar la misma operación, pero lo vamos a hacer con perfil para que ustedes se den cuenta cómo es la diferencia entre un metal de espesores sobre 4 milímetros a un perfil que en este caso sería de 2 milímetros. ¿Ya? Vamos a proceder, vamos a cambiar el electrodo a un 332, que es un poquito más delgado en su diámetro, obviamente porque necesitamos un amperaje más bajito.
Bien, entonces hemos realizado dos procedimientos de soldadura con electrodo 6010. El primero fue en plancha de 8 milímetros con un electrodo de 1/8 y el segundo en perfil de 2 milímetros de espesor con electrodo 332 6010. ¿Ya? La diferencia entre uno y el otro, como le nombré anteriormente, en plancha o sobre espesores de 4 milímetros el arco es constante, ¿ya? Y podemos realizar un cordón sin mayor problema, haciendo los movimientos que también les mencioné. No así en el perfil. En el perfil tenemos que controlar el arco haciendo pequeñas pausas para no perforar el metal base, que en este caso es el perfil. Esas pausas nos ayudan a permitir que de cierta manera el perfil se vaya, o el metal base se vaya enfriando, pero no bajar una temperatura extrema, solamente para poder permitir realizar un cordón con un arco intermitente. ¿Ya? La regulación del amperaje que nosotros vamos a necesitar va a depender de acuerdo al electrodo que escogemos, como el metal base al cual nosotros vamos a realizar la soldadura o el cordón. Hay tolerancias. En el 332, por ejemplo, en el 6010 podemos ir desde los 50 amperes hasta los 80 amperes dependiendo del metal, o en el caso del 6010 1/8 desde los 80 amperes hasta los 120 dependiendo del metal, el espesor del metal base. Todos estos conceptos ustedes los van a manejar una vez que ya lo pongan en práctica, ¿ya? Pero sí tienen que tener consideración lo nombrado anteriormente, qué es lo que significa cada número que está identificado en el electrodo. Muy bien, después de esto vamos a realizar otro procedimiento de soldadura, pero con otro electrodo que ustedes también conocen, que es el 7018. ¿Cuál es la diferencia entre el 6010 y el 7018? Una de las grandes diferencias es el tipo de escoria. En el 7018 se pueden realizar cordones más limpios, con una escoria a la cual sale o se desprende fácilmente, no así el 6010, que hay que estar con el pica escoria y después obviamente con la escobilla de acero o el chascón para tratar de hacer una buena limpieza. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante ahora es que ustedes manejen los conceptos básicos y los movimientos de cómo tienen que realizar el arco eléctrico tanto en espesores de sobre 4 milímetros y en espesores bajo los 2 milímetros. Bien, con eso damos por cumplida la tarea del día de hoy y bueno, nos vamos a ver nuevamente con otro tipo de electrodo para este procedimiento de soldadura en el arco manual. Bien, hasta aquí llegamos. Me despido.